Muy buen día, estamos empezando con la parte 2 del estudio bíblico de la carta a los Romanos. Hablaremos hoy sobre la perspectiva judía. Romanos es una carta que articula lo que Pablo enseñó durante su ministerio. Como tal, es una ventaja para la iglesia primitiva y reviste una gran importancia. Debemos reconstruir lo mejor que podamos lo que la gente pensaba en general sobre lo que Dios estaba haciendo. No es tarea fácil, pero es una tarea posible, al menos parcialmente, desde donde nos encontramos ahora. Si no hacemos el esfuerzo por reconstruir los puntos de vista del mundo de la época, inconscientemente proveeremos nuestras propias perspectivas modernas y lo más probable es que no entendamos o que entendamos mal algunos aspectos. No hay evidencia en el Nuevo Testamento de que Pablo o cualquier otro apóstol fueran directamente a gentiles puramente paganos. Los gentiles paganos no tendrían nada en común con Pablo. Su visión del mundo sería totalmente distinta. Pablo se dirigió principalmente a judíos y a gentiles temerosos de Dios, es decir, gentiles que estaban siendo instruidos en el Antiguo Testamento y en los conceptos del único Dios y de su pueblo Israel. Puesto que este es el caso, necesitamos entender lo que los judíos generalmente creían acerca de su relación y su pacto con Dios. Romanos es un libro que desafía las ideas judías dominantes, ideas en las que Pablo creía antes y en las que era muy celoso. ¿Por qué estaba Pablo haciendo frente a las ideas judías convencionales? Porque todos los que podrían ser llamados por Dios provendrían de aquellos educados en las ideas judías. En Romanos, Pablo muestra en qué se habían equivocado los judíos, los miembros de la antigua alianza, y por qué la muerte y resurrección de Jesús es tan importante, por qué la muerte y resurrección de Jesús es tan significativa, y por qué esta información obliga a los judíos y a los gentiles temerosos de Dios a dejar completamente atrás la antigua alianza y abrazar el nuevo pacto. Para entender Romanos, cada capítulo y cada versículo, para entenderlo en detalle, necesitamos conocer y retener la perspectiva del mundo judío del siglo I. Lo cubriremos aquí, ahora, pero recomiendo altamente que usted estudie lo que cubriremos hoy y memorice ese bosquejo general. Es necesario para ver lo que Pablo dice y por qué lo dice. Cuando usted estudia Romanos con esta cosmovisión, con esta visión del mundo en mente, usted obtendrá mucho más beneficios del libro de lo que en cualquier momento anterior. Así pues, ¿cuál era la visión judía del mundo en el siglo I? Vamos a establecer un resumen y después entraremos en detalles. Podríamos decir que su concepción comienza con el concepto de que el pecado y la rebelión de la humanidad comenzaron con Adán y Eva. La rebelión y el pecado han caracterizado a todos los descendientes de Adán. La maldición de Dios sobre Adán y Eva a causa del pecado ha recaído sobre todos los descendientes de Adán. Fuera de este mundo idólatra, Dios llamó a Abraham para hacer que toda la humanidad se apartara del pecado y de la rebelión. Abraham fue fiel a Dios, y Dios hizo un pacto eterno con Abraham. Dios estaría edificando su propio reino partiendo de los descendientes de Abraham. Dios los bendeciría, es decir, desharía la maldición que hay sobre la humanidad desde Adán y Eva, en este pueblo descendiente de Abraham. A través de los descendientes de Abraham, el resto de la humanidad vería eliminada esta maldición. Esencialmente, Dios corregiría el problema del pecado y de la rebelión de los descendientes de Adán a través de la nación, reino de Dios, tratando primero con Israel judíos y luego con el resto de los descendientes de Adán. Esta sería una vocación especial reservada para los descendientes de Abraham. Dios posteriormente establece un segundo pacto con Israel, que son los descendientes de Abraham, en el monte Sinaí,
Israel no son todos los descendientes de Abraham, pero son los descendientes de Abraham que Dios va a escoger como pueblo suyo exclusivo. Este pacto establecería a Israel como el reino de Dios. Este pacto contenía las leyes eternas de Dios, que establecen las expectativas de Dios sobre la humanidad y que Él estaría revelando a través de ese pacto a la humanidad a través de Israel, como nación especial. Pero el pacto era mucho más que un conjunto de leyes de Dios. Era un acta constitutiva que hacía de Israel una nación creada por Dios. Era una especie, en términos modernos, diríamos, de carta magna o de constitución de la nación. Una nación exclusiva que marcaba y definía al pueblo de Dios. Ese pacto tenía bendiciones y maldiciones. El pacto contenía bendiciones por la obediencia y también contenía maldiciones por la desobediencia. La maldición final consistía en la destrucción del reino, la pérdida del territorio y el exilio de la descendencia. Había una esperanza de restauración. El pacto también mantenía la esperanza de una restauración del reino de Dios después de castigar a los descendientes y después de que éstos se arrepintieran. Dios los reuniría y restauraría su reino con ellos y haría que las bendiciones fueran aún mayores que antes. Israel y los judíos, en el tiempo de Jesús, experimentaron bendiciones, maldiciones y el fin de su reino, junto con el exilio a la tierra de Babilonia a los judíos y de Asiria a los israelitas para posteriormente perderse, tal como Dios había advertido. Esperando la restauración, los judíos e Israel esperaron en Babilonia, es decir, la parte de Israel que estuvo en Babilonia, que eran los judíos y habitantes de otras tribus que se habían unido al reino del sur a lo largo de las décadas o de los siglos, estaban en Babilonia, esperaron en Babilonia, fueron llevados cautivos en Babilonia, a Babilonia, y ahí estaban esperando la restauración prometida. Dios los trajo de regreso bajo el gobierno persa, en tiempos de Esdras y Nehemías, pero el regreso fue de poca trascendencia. No fue la magnífica restauración del reino de Dios que predijo el Deuteronomio. Aunque no eran esclavos en el sentido formal, tampoco eran libres para ser una nación independiente sometida solamente a Dios. Siempre estuvieron bajo el dominio de una potencia extranjera. Bajo un gobernante en particular, Antíoco Epífanes, sufrieron gravemente por intentar ser obedientes a las leyes de Dios. Parecía que las promesas de restauración de Dios habían fallado. ¿Por qué permitiría Dios tal sufrimiento? Los judíos se confortaban con las profecías de Daniel 7. Las bestias de la tierra gobiernan actualmente y persiguen a la simiente de Abraham, el pueblo de Dios. Sin embargo, Daniel dice que Dios convocará a su tribunal y juzgará a los poderes del mundo, y el reino de Dios será dado a los santos para siempre, lo que significa la simiente de Abraham, Israel. Para los judíos significaba los judíos solamente, porque Israel había sido desechado por su infidelidad, y ellos, los judíos, eran el pueblo del pacto. Recuerden que estamos expresando los principios fundamentales de lo que era la mentalidad judía del pueblo de Israel, del pueblo judío, en el primer siglo, en el tiempo de Jesús y la Iglesia Apostólica. Así que mientras los judíos estaban sufriendo en ese momento, pronto Dios convocaría a su corte y la justicia de Dios, su fidelidad, y sería revelada a toda la tierra esta justicia. La idea era que Dios juzgará favorablemente a Israel, o sea, a los judíos, o sea, a los miembros restantes del pacto, y estos serían vindicados o reivindicados ante todos los pueblos de la tierra. En ese momento vendría el castigo de Dios sobre los injustos, los que han estado oprimiendo a los descendientes de Abraham. En conclusión, pues, Dios hizo un pacto eterno e inquebrantable con Abraham. Dios hizo un pacto eterno e inquebrantable cuando estableció a Israel en el Sinaí.
Dios los castigó por su infidelidad, pero sus pecados han sido castigados. Israel, los judíos, la simiente de Abraham, es decir, los miembros del pacto, ahora, que para los judíos son solamente ellos, están esperando que Dios actúe, que Dios revele su justicia, la cual consistirá en juzgar a la tierra, reivindicar a los justos de Israel, restablecer su reino de Israel de nuevo en la tierra como la nación más poderosa de esta, a lo que se le llama la salvación de Israel. Entonces, y sólo entonces, los gentiles verán el gran acto de salvación de Dios y desearán aprender más de este gran Dios a través de los judíos. Veamos el concepto de pecado y la rebelión de Adán. Estamos muy familiarizados con esto, así que no le dedicaremos mucho tiempo. El pecado y la maldad de la humanidad aumentaron exponencialmente desde el asesinato de Abel por parte de Caín, hasta atrocidades cada vez mayores. Génesis 6 lo expresa así. Leeré los versículos 5 al 7. Estaré leyendo de la Reina Valera actualizada. Génesis 6, 5 al 7 dice, el Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era de continuo solo el mal. Entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo el Señor, arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Una vez que todo terminó, Dios había destruido toda vida, excepto la de la familia de Noé. Génesis 8:21. El Señor percibió el grato olor y dijo el Señor en su corazón, no volveré jamás a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el instinto del corazón del hombre es malo desde su juventud. Tampoco volveré a destruir todo ser viviente, como lo he hecho. Dios reconoció que la descendencia de Adán, bajo la influencia de Satanás, era continuamente mala. Sin embargo, Dios determinó no destruir a la humanidad, sino eventualmente sanar el problema. En ese contexto aparece el pacto de Dios con Abraham. Génesis 12 detalla el pacto de Dios con Abraham. Dios crearía un reino de la descendencia de Abraham, dirigido por Dios mismo, el reino de Dios. Dios lo bendeciría, desharía la maldición de Adán. Dios usaría a la nación de los descendientes de Abraham para bendecir a toda la humanidad, a todos los descendientes de Adán. Génesis 15 detalla que Dios les daría a los descendientes de Abraham este reino y la tierra de Canaán, después de haber sido esclavizados en una tierra extranjera. Este es un pacto eterno e inquebrantable. Si Dios decidiera romperlo, Él sería injusto, y eso no es posible. Así llegamos al pacto del Sinaí. Israel estaba esclavizado en la tierra extranjera de Egipto, y Dios los sacó con mano poderosa. Dios los llevó al pie del monte Sinaí, y en ese lugar estableció otro pacto con el pueblo de Israel. Este pacto, conocido como la ley, era mucho más que Dios simplemente revelando sus leyes eternas. El pacto contenía las leyes de Dios, sus normas, mandamientos, días santos, etc. La ley también contenía su estructura de gobierno. Estar bajo la ley, el concepto judío de estar bajo la ley significaba ser israelita y no solo poseer las leyes eternas de Dios, incluso no solo obedecerlas, aunque se obedecieran a cabalidad. Tenía que ser la persona observante de las leyes un israelita, y entonces estaría bajo la ley.
y sólo entonces estaría bajo el pacto eterno con Dios. Estar bajo la ley significaba ser miembro de esta gran nación especial de Dios. Una persona no podía obedecer todas las leyes del pacto sin ser un miembro del pacto, ya sea habiéndose adherido al pacto por nacimiento y circuncisión, o como extranjero, habiéndose adherido voluntariamente por medio de la circuncisión, la promesa de obediencia a todo el pacto y la naturalización en la nación como ciudadano de Israel. En otras palabras, aprender los mandamientos de Dios y cumplirlos no se habría considerado cumplir la ley. Uno tenía que unirse al pacto, unirse a Israel, convertirse en israelita físicamente para ser considerado miembro legítimo del pueblo de Dios. Si pensamos que el estar bajo la ley es meramente guardar los mandamientos, entonces malinterpretaremos muchas escrituras del Nuevo Testamento. Pero ya volveremos sobre este punto más adelante. Hablemos ahora de las bendiciones y maldiciones del pacto. Primero las bendiciones, que se encuentran en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, 1 al 2, dice así: Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra, cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28 esboza muchas de las bendiciones que vendrían por la obediencia: hijos, cosechas, grandes rebaños, manadas, etc. 28, 9 al 10 de Deuteronomio. Si guardas los mandamientos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como pueblo santo suyo, como te ha jurado. Todos los pueblos de la tierra verán que eres llamado por el nombre del Señor y te temerán. La palabra traducida aquí como temerán podría traducirse más cabalmente como te respetarán. Dios los elevaría como el reino supremo de la tierra. Vamos ahora al versículo 2, a los versículos 12 y 13 del mismo capítulo. Él te abrirá su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Tú darás prestado a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que yo te mando hoy para que los guardes y cumplas, el Señor te pondrá como cabeza y no como cola. Estarás encima, nunca debajo. ¿Por qué? Para cumplir la promesa de Dios a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Este reino no puede ser una nación pequeña, desconocida. Para que Dios cumpla con todo eso, necesitarían ser la nación suprema. Hablemos ahora de las maldiciones. Deuteronomio 28 también esboza maldiciones que continúan aumentando en severidad si ellos desobedecen y son infieles a este llamado. La maldición final es destruir la nación y expulsar al pueblo a una tierra extranjera en el exilio. Deuteronomio 28, 63 al 66. Y sucederá como el Señor, que como el Señor se gozó en ustedes, para hacerles el bien y para multiplicarlos, así se gozará en ustedes para arruinarlos y destruirlos, y serán arrancados de la tierra en la cual entran para tomarla en posesión. El Señor te esparcirá entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Allí rendirán culto a otros dioses, de madera y de piedra, que ni tú ni tus padres han conocido. Y entre aquellas naciones no tendrás tranquilidad, ni habrá reposo para la planta de tu pie. Allí te dará el Señor corazón tembloroso, decaimiento de ojos y desesperación del alma. Vivirás en constante suspenso, estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. El castigo por la infidelidad
y la desobediencia serían la desaparición de su reino, la desaparición de la presencia de Dios entre ellos en la forma del tabernáculo o templo, y ser enviados a vivir en tierra extranjera. Ya no serían una nación. Los israelitas experimentaron todas estas cosas. La nación se dividió en dos a causa del pecado, en Israel y Judá. Israel, las llamadas tribus del norte, inmediatamente buscaron dioses extranjeros, y Dios los destruyó y los llevó a Asiria, donde perdieron completamente su identidad como el pueblo del pacto. Judá demoraría, pero eventualmente su infidelidad los llevó a un resultado similar. Dios retiró su presencia del templo. Los babilonios destruyeron el templo y la nación. Los judíos fueron trasladados a Babilonia, al exilio. Sin embargo, los judíos conservaron su identidad y buscaron, añoraron volver a su tierra para empezar de nuevo. Ahí es donde entra la esperanza de restauración. Dios, a través de Moisés y los profetas, abrió la puerta a una segunda oportunidad. Deuteronomio 30 ahora. Vamos a Deuteronomio 30. Leeremos de los versículos 1 al 5, siempre de la Reina Valera actualizada, 2015. Sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, si consideras en tu corazón, en medio de todas las naciones donde el Señor tu Dios te haya dispersado, si vuelves tú con tus hijos al Señor tu Dios y obedeces su voz con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, entonces el Señor tu Dios también te restaurará de tu cautividad. Él tendrá misericordia de ti y volverá a reunirte de todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si eres arrojado hasta el extremo de los cielos, de allí te reunirá el Señor tu Dios y de ahí te tomará, y te hará regresar el Señor tu Dios a la tierra que tus padres tomaron en posesión, y tú la poseerás. Él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Nótese que Moisés dice cuándo y no sí, ¿no? Su obediencia y la invocación de estas maldiciones con la consiguiente pérdida del reino no estaban en duda. Sí, mientras viven bajo el control de una nación extranjera, se arrepienten y obedecen, Dios promete traerlos de vuelta a la tierra y restaurarlos como su reino. Es una condición. Cuando Dios los traiga de vuelta y restablezca su reino, las bendiciones serán mayores de lo que fueron la primera vez. Prosperidad, liderazgo mundial, etc. ¿Por qué otra vez? Para cumplir el propósito de Dios de hacer un pacto con Abraham, para que a través de ellos Dios pueda tratar con el pecado y con la rebelión iniciados por Adán. Esta esperanza de restauración era y es un aspecto poderoso de la mentalidad judía. Se basa en las promesas de Dios a Abraham y en el pacto del monte Sinaí. Si Dios es justo y fiel, entonces Dios hará lo que dice. El pueblo judío, los únicos descendientes de Israel que han recordado que tienen un pacto con Dios, han estado esperando que Dios actúe y los restaure. Un concepto muy importante de entender. Dios, en su función de restaurarlos, es llamado la justicia de Dios y la salvación de Israel. Ya hablaremos más sobre esto después. Esperando la restauración es un concepto judío, parte de la mentalidad judía. Nabucodonosor destruyó la nación de Judá, incluyendo Jerusalén y el templo de Dios. Deportó a una gran parte de los judíos a Babilonia, donde comenzaron a vivir bajo el dominio babilónico. Los judíos sabían, porque los profetas se los habían dicho, que Dios había retirado su protección a causa de la infidelidad y de los pecados de ellos. Perdieron su nación tal como Moisés había predicho,
a causa de su infidelidad. Muchos judíos se arrepintieron de sus propios pecados y de los pecados de sus antepasados, dándose cuenta de que esta era la clave para que Dios actuara para restaurarlos. Jeremías había indicado que aunque se arrepintieran, el castigo duraría 70 años. Vamos a Jeremías. Vamos a Jeremías en el capítulo 29, versículo 10. Porque así ha dicho el Señor: cuando según mi dicho se cumplan 70 años para Babilonia, yo los visitaré con mi favor y les cumpliré mi buena promesa de hacerlos regresar a este lugar. Los judíos de la época creían que después de 70 años Dios los restauraría, como se indica en Deuteronomio, y que entonces ellos serían el reino mundial superpoderoso de Dios. Los persas derrotaron a Babilonia, y los judíos se encontraban ahora bajo el gobierno persa. El rey Ciro permitió a los judíos trasladarse de Babilonia a la tierra de Israel y reconstruir Jerusalén y el templo, los cuales aún yacían en ruinas. Este retorno está registrado en Esdras, Nehemías, Malaquías, Ageo y Zacarías. Aunque ellos regresaron a la tierra, su retorno no fue en absoluto como Moisés o los otros profetas habían predicho. Es decir, ni siquiera eran una nación independiente, y mucho menos una potencia mundial. Incluso el templo era un edificio muy poco atractivo. Vamos a Ageo 2. Ageo 2, profetas menores, Ageo. Capítulo 2, versículos del 1 al 3. En el día 21 del mes séptimo, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo: habla pues a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién de los que han quedado entre ustedes vio este templo en su primera gloria? ¿Y cómo lo ven ahora? ¿No es este como nada delante de sus ojos? Lo que es más, cuando el templo se completó, no hubo ninguna señal milagrosa de Dios, de que Él había llenado el templo con su gloria, como cuando Salomón construyó el primer templo. Aunque ellos habían regresado a la tierra, claramente la restauración todavía no se había llevado a cabo. Así que continuaron anhelándola y clamando a Dios por ella. Los persas cayeron ante Alejandro y eventualmente Antíoco Epífanes se convirtió en gobernante de Israel. Muchos judíos trataron de mantener fielmente el pacto lo mejor que pudieron, pero estaban siendo perseguidos duramente por ello. Se conserva una historia de algunas de estas atrocidades en el libro de Segunda de Macabeos. Les leeré del capítulo 7 de Segunda de Macabeos, versículos 1 al 6. En otra ocasión, dice, una madre judía y sus 7 hijos fueron arrestados. El rey los mandaba azotar para obligarlos a comer carne de cerdo. Entonces uno de los jóvenes dijo: ¿qué esperas ganar haciendo esto? Preferiríamos morir antes que abandonar las tradiciones de nuestros antepasados. Esto enfureció tanto al rey que dio la orden de que se calentaran al rojo vivo enormes sartenes y calderos. Y así se hizo inmediatamente. Luego ordenó a sus hombres que le cortaran la lengua al que había hablado, que le arrancaran la cabellera y le cortaran las manos y los pies, mientras su madre y sus 6 hermanos miraban. Una vez reducido el joven a una masa indefensa de carne que respiraba, el rey dio orden de que lo acercaran y lo arrojaran a una de las ollas. Mientras una nube de humo salía de la sartén, los hermanos y su madre se animaron mutuamente a morir con valentía, diciendo: el Señor Dios está mirando y comprende nuestro sufrimiento. Moisés lo dejó claro cuando escribió una canción condenando a los que habían abandonado al Señor. Él dijo: el Señor tendrá piedad de los que le sirven.
El libro continúa describiendo cada una de las horribles muertes de los 7 hijos a manos de este rey tirano y finalmente de la madre de los 7. Otra historia en estos libros apócrifos relata hasta qué punto era casi imposible mantener el pacto con Dios, el pacto de Dios. Segunda de Macabeos 6:1. No mucho tiempo después, dice la TEB, el rey envió a un anciano ateniense para obligar a los judíos a abandonar su religión y las costumbres de sus antepasados. También iba a profanar su templo dedicándolo al dios olímpico Zeus. El templo del monte Gerizim debía llamarse oficialmente Templo de Zeus, el dios de la hospitalidad. Era el Zeus hospitalario, como habían pedido los habitantes del lugar. La opresión era dura y casi intolerable. Los gentiles llenaban el templo de fiestas en las que se bebía y se cometían todo tipo de inmoralidades. Incluso tenían relaciones con prostitutas. Se introducían objetos prohibidos en el templo y el altar se cubría con sacrificios detestables prohibidos por nuestra ley. Era imposible observar el sabbat, cualquiera de las fiestas tradicionales o incluso admitir siquiera ser judío. Luego continúa describiendo el asesinato de bebés que habían sido circuncidados y el eventual asesinato también de las madres de estos bebés. Acontecimientos como estos y muchos más hicieron que muchos judíos cuestionaran la fidelidad de Dios al pacto. ¿Cómo podía Dios permitir que se infligieran tales males a personas que luchaban por ser fieles al pacto, a su pacto? ¿Por qué Dios no actuaba para restaurar su reino con los descendientes de Abraham, los israelitas? Para ello hay que considerar las profecías de Daniel. Daniel 7 habla de un sueño que tuvo Daniel, el cual fue una visión de Dios. Habla de 4 bestias salvajes que se levantan de la tierra, las cuales se nos dice que representan 4 reyes o reinos. Daniel 7:17. Vuelvo a la Reina Valera actualizada. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Una de las bestias tenía 10 cuernos, y uno de esos cuernos perseguía a los santos de Dios. Eso aparece en Daniel 7:21. Yo veía que este cuerno hacía la guerra contra los santos y los vencía. Este cuerno también representa a un rey de ese reino, el cual persigue al pueblo de Dios. Daniel 7:23 al 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, la trillará y despedazará. En cuanto a los 10 cuernos, de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y derribará a 3 reyes. Él hablará palabras contra el Altísimo, y oprimirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar las fiestas y la ley, y en su mano serán entregadas durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Los judíos identificaron a Antíoco como este cuerno. Él no permitió que los judíos guardaran el sabbat o los días santos anuales, y los obligó a romper el pacto. Estas profecías, aunque probablemente sean duales y sucederán en un cumplimiento futuro, se aplicaron también al tiempo de Antíoco. Los judíos que atestiguaron y sufrieron estas atrocidades se consolaron con la certeza de la visión de Daniel. Daniel 7 del 9 al 10. Estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. Continúa diciendo Daniel 7 del 13 al 14. Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza.
Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Daniel profetizó que Dios convocaría a su corte y juzgaría a las bestias, restaurando su reino y dándoselo a uno como hijo de hombre. Hijo de hombre debe ser contrastado con bestias de la tierra, uno que lleva la imagen de Dios, un hombre. Se explica además que justo después de la persecución del pueblo de Dios, sucede lo que narra Daniel 7, 26 al 27. El tribunal se sentará y le será quitado su dominio para ser exterminado y destruido por completo. Y la realeza, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. A pesar de la terrible persecución, los judíos comprendieron que Dios estaba concediendo un tiempo antes de restaurar el reino de Israel, en el que las bestias de la tierra debían reinar e infligir sufrimiento al pueblo del pacto. Habrá un tiempo en que Dios actuará y mostrará su fidelidad al pacto. Dios restaurará a Israel cuando convoque a su tribunal y juzgue a la tierra. Cuando lo haga, los justos, como la mujer y sus hijos, o las personas que intentaron guardar el sabbat a pesar de la persecución, o las madres que fueron asesinadas porque circuncidaron a sus hijos, serán vindicados. Se les reivindicará. Pero por ahora deben esperar el juicio venidero de Dios, su ira. Hagamos un resumen de la esperanza de restauración según esta visión judía del mundo del primer siglo. Dios castigó a Israel, o sea, a los judíos, o sea, a los miembros del pacto, quitándoles el reino y enviándolos al exilio. Pero Dios prometió también restaurarlos, y como Dios es fiel y justo, Él debe cumplir con todo ello. Los judíos creían que Dios los había castigado por completo a causa de sus pecados, que ese castigo ya se había completado. Pero ahora Dios estaba permitiéndole a las bestias de la tierra gobernar. Estas bestias están persiguiendo a los justos de Dios, los miembros del pacto, o sea, el pueblo judío. Un día Dios convocará su tribunal, un día de ira, y entonces reivindicará al pueblo del pacto ante toda la tierra, restaurará su reino a Israel ante todas las naciones de la tierra. Esta restauración masiva y reivindicación será tan impresionante que toda la tierra reconocerá al verdadero Dios de Israel y vendrá a ella para aprender a vivir. Hay escrituras importantes con respecto a esta restauración. Vamos a Salmo 98. Salmo 98, versículos 1 al 3. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Victoria le ha dado su diestra y su santo brazo. El Señor ha dado a conocer su victoria. Ante los ojos de las naciones ha manifestado su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la victoria de nuestro Dios. En el versículo 9 continúa diciendo, delante del Señor, porque viene para juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. La salvación y la justicia de Dios se revelan públicamente a todas las naciones al recordar su pacto de restaurar el reino. En relación con esto, Él juzgará a toda la tierra con justicia. Salmo 71 ahora. Vamos al Salmo 71, versículo 15. Mi boca proclamará tu justicia y tu salvación todo el día, aunque no sepa enumerarlas. Nótese que la justicia de Dios y su salvación, la cual es salvar a Israel de los opresores por medio de la restauración, están íntimamente ligadas. Vamos a Isaías 52. Les leeré el versículo 10. El Señor ha descubierto el brazo de su santidad ante los ojos de todas las naciones.
Todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Aquí se discute el poder de Dios para salvar por medio de él al pueblo del pacto, y se lleva a cabo ante los ojos de todas las naciones. De nuevo, esta salvación no es una salvación espiritual, es la restauración de Israel por parte de Dios, su fidelidad al pacto. Isaías 56:1, un poco más adelante de donde estábamos. Así ha dicho el Señor: guarden el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está próxima a venir, y mi justicia pronta a ser revelada. ¿Qué salvación está por venir? La restauración de Israel por parte de Dios. También nótese que esta salvación está ligada a la justicia de Dios. En resumen, pues, de esta parte 2 del estudio bíblico de la carta a los Romanos, la concepción judía del mundo implica, para nosotros al entrar en la lectura de Romanos, que debemos entender la mentalidad de los judíos. Los judíos son el remanente de Israel, dicen ellos. Son los únicos que quedan siendo fieles al pacto. Ellos pecaron, pero Dios los ha castigado. Ya los castigó por completo por esos pecados, es su pensar, y Dios ha prometido ahora restaurar su reino con ellos. Han sido oprimidos y perseguidos, pero un día Dios vendrá en su ira para juzgar a la tierra, y cuando lo haga, lo hará públicamente ante todo el mundo. Reivindicará al pueblo del pacto, o sea, a los judíos. Restaurará el reino a Israel. Juzgará y castigará a las naciones. Después del juicio, los gentiles reconocerán al Dios verdadero. Vendrán a Israel para aprender de Dios. Dios bendecirá a los gentiles a través del Israel restaurado. Pablo aborda esta visión del mundo en el libro de los Romanos y se dedica en esta carta a corregirla. Continuaremos con la parte 3 en la próxima.